Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Gracias por estar con nosotros, Tania. Gracias, Ricardo. Muy buen día y buen día a tu auditorio. El caso de Angélica, esta niña que fue vendida y violada, pero además privada de su libertad en la zona de la montaña guerrerense, ha visibilizado este tema. Dinos a qué grado y cuál tu opinión sobre esta visibilización de un tema tan sensible y hasta ahora la respuesta oficial, la respuesta del gobierno, Tania. Pues el caso de esta valiente niña, hay que decirlo, que se animó a alzar la voz y que gracias al acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil cobró la relevancia que ahora cobra, puede ser, digamos, el pico del iceberg. Es una realidad mucho más común de lo que quisiéramos aceptar en el país. De acuerdo a la investigación que hicimos en Redim y con base en datos oficiales, si hablamos de niñas entre 12 y 14 años en nuestro país, el cálculo es que hasta el año pasado 18,974 adolescentes de 12 y 14 años podrían estar casadas o en unión libre. Si a eso sumamos las de 15 a 17 años, son 218,000, es decir, estamos hablando más o menos de casi 250,000 niñas que podrían estar casadas o en unión libre. Hemos adelantado, digamos, en términos legales en la prohibición del matrimonio infantil, pero lo que esto ha generado son uniones libres detrás de asuntos como pueden ser este tipo de prácticas de venta y lamentablemente también otras prácticas como pueden ser la trata con distintos fines de mujeres. Esto es algo que afecta principalmente a las niñas y a las adolescentes, hay que decirlo también, no a los niños y a los adolescentes. ¿Qué quiero decir? No se están casando entre pares, están siendo dadas en unión libre o están siendo vendidas hacia varones mayores, más grandes, para fines pues de servicios, de uso, de reproducción, es decir, cosificando a las niñas, dejándolas en un estado de alta vulnerabilidad y de desprotección de sus derechos, y en una triple discriminación, si me lo dejas decir así, Ricardo, por ser niñas, por ser mujeres y por ser indígenas. Entonces, qué bueno que este caso llamó la atención pública porque es una realidad que debemos de cambiar con urgencia. Tania, todo esto que nos dices, sobre todo los datos, las estadísticas, estaría refutando lo expresado por el propio presidente López Obrador cuando estuvo hace poco en la montaña y dijo palabras más o menos que eran casos excepcionales, que no era la regla, porque las comunidades de origen indígena tienen valores y que no es frecuente esto que ocurran casos como este. Bueno, pues los datos que estoy dando son del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los datos sobre matrimonios, unión libre con el corte hasta el año pasado, de acuerdo al censo 2020, entonces son datos oficiales. Y es cierto que las comunidades y los pueblos indígenas suelen tener lo que se conoce como usos y costumbres. ¿Qué tan admirables y qué tan cuestionables son estos usos y costumbres, Tania, que tienen que ver precisamente con estos temas que estamos tratando, la familia, el comercio de niñas y adolescentes también? Sí, me parece que deberíamos entender estos usos y costumbres, como decíamos, que a veces constituyen auténticos sistemas normativos propios, así se les conoce, como formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas y formas de decisión que en muchos casos son correctos, son exitosos, dirimen controversias, tienen una mejor relación con el medio ambiente, etcétera. O sea, hay una dimensión en donde sí que son positivos, tampoco debemos verlo como algo no avanzado, barbárico, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que los usos y costumbres o estos sistemas normativos propios pueden entrar en contradicción y en colisión con la violación de derechos humanos. Y eso está claramente establecido en los instrumentos de
bueno, en general, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, que cuando hay una contraposición entre los llamados usos y costumbres y los derechos humanos, se debe primar por la protección a los derechos humanos. Y más en estos casos, porque estamos hablando del interés superior de la niñez, que en nuestro país está consagrado en el artículo 4 de la Constitución. Entonces, no es una falsa contraposición. Los usos y costumbres son en gran medida positivos, y cuando están en contraposición con la violación de derechos humanos, como puede ser el caso, el derecho a la vida, a la libertad, a una vida libre de violencia, a muchos otros, en el caso de estas niñas que son vendidas, casadas forzadamente, etcétera, pues estamos en un caso de esa colisión entre dos sistemas, y los derechos humanos de las niñas deben ser lo que prime. Ahora, tenemos una falsa noción en México que proviene de una cultura profundamente adultocéntrica, en donde pensamos que niños y niñas son propiedad de las familias, objetos, propiedad de seres incompletos. No hemos terminado de entender que son sujetos de derechos, y me parece que eso es lo primero que debe de orientarnos en estas decisiones y conversaciones. Sé que es un tema muy complejo, pero por ahora, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, mi querida Tania? Muchas gracias, Ricardo. Simplemente recordarles que estamos ahí en Redim, Derechos Infancia México, para quienes tengan más curiosidad y quieran ahondar sobre los derechos de niños y niñas. ¿Cómo nos conectamos contigo, con ustedes? Derechos Infancia, estamos así en nuestras redes, de Red por los Derechos de la Infancia en México, y derechosinfancia.org.mx, nuestra página web. Bien, gracias como siempre, Tania, y sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto para Redim y para ti. Muchísimas gracias por darle este espacio a los derechos de la niña. Buen día, Ricardo. Gracias, hasta pronto, Tania. Hasta pronto, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.